Muy buenos días, estimados estudiantes. Muy bien, como les dije, este es un video en el cual muestro algunos pasos sobre cómo resolver las actividades integradoras de esta semana. Antes de empezar, quiero recordarles que en este video yo no utilizaré los datos que tiene la actividad, utilizaré unos completamente distintos, con la finalidad de no darles a ustedes las respuestas de la actividad, sin embargo, sí guiarlos en el proceso para resolver estas actividades. Vamos a empezar con la actividad integradora número 1, que se llama aplicación de los vectores en descripción del movimiento. Entonces, el problema dice, lee y analiza el siguiente planteamiento. Un atleta decidió atravesar nadando un río de 70 metros de ancho. El atleta nada a una velocidad de 2 metros sobre segundo al este y el río lo desplaza con una velocidad de 3 metros sobre segundo hacia el sur. En un documento, integra una portada con datos generales y con los siguientes elementos. Primero, realiza una gráfica en donde se representan los vectores de velocidad del nadador, del río y del movimiento total. Muy bien, en este caso yo ya hice la gráfica, sin embargo les voy a enseñar cómo la hice. Tenemos un vector que es hacia el este, que es de 2 metros sobre segundo, ¿sí? Que es cómo nada el nadador, la velocidad con la que va el nadador. Además de que tenemos otro vector que es hacia el sur, de 3 metros sobre segundo. Este es la velocidad con la cual el nadador es desplazado por el río. Además de esto, tenemos el vector que refleja cuál es el total de la de la velocidad del nadador a través del río. ¿Sí? Entonces, este va desde el principio del primer vector hasta el final del segundo vector. Ahora les explicaré rápidamente cómo hice esta gráfica. Yo utilicé este software que se llama GeoGebra, el cual pueden acceder gratuitamente. Únicamente tienen que entrar a esta dirección de internet, geogebra.org/graphing. En este punto, nosotros podemos hacer diferentes trazos y podemos hacer diferentes construcciones. Por ahora, lo que quiero es, primero, dibujar un vector que vaya desde 0 hasta 2, porque son los 2 metros sobre segundo. Entonces, aquí en la parte de graficación, voy a escribir vector y voy a poner que va desde 0, 0 hasta 2,0. Esto quiere decir que empieza en 0, 0, recorre 2 y termina en ese 2. ¿Sí? Como pueden ver, inmediatamente me pone el vector y un nombre para el vector. También, después voy a graficar el segundo vector, el que es la velocidad del río, que son 3 metros sobre segundo. En este caso, el río, esta velocidad empezará en este punto, que es donde termina el vector de velocidad del nadador, y terminará en el menos 3, en el 2, menos 3, reflejando que son 3 metros sobre segundo hacia el sur. En este caso, entonces, voy a escribir vector. Como dije, tiene que empezar en el 2,0 y terminar en el 2, menos 3. ¿Sí? Inmediatamente, el software me pone el vector con el cual estoy trabajando. Por último, tenemos que poner el vector total. Recordemos que cuando sumamos vectores de manera gráfica, el vector del total va desde el principio del primer vector hasta el final del último vector. ¿Sí? Entonces, el principio del primer vector está en 0,0 y el final del último vector está en 2, menos 3. Y de esta manera, entonces, yo puedo poner los 3 vectores que requieren. Lo único que va a hacer falta es poner un poco de formato a estos vectores. ¿Sí? Para esto voy a hacer clic en los 3 puntitos que tiene cada vector, daré configuración y puedo elegir lo que quiero que se muestre. En este caso el vector U son 2 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces yo quiero que me muestre esa información. Además lo voy a pintar de un color azul. Posteriormente selecciono el siguiente vector, lo puedo pintar con color verde y este vector son 3 metros sobre segundo. Entonces le pido que imprima el nombre, el rótulo, lo que yo le estoy poniendo. Y al final tenemos el vector de resultado o el total.
le pondré resultante en este caso, aunque ya le había puesto total. Puedo mover el nombre. Y además le voy a poner un color rojo. Si cierro esto, entonces puedo ver todos mis vectores tal cual los tengo graficados. ¿Qué es esto que tengo aquí? Bueno, los colores y en lugar de total le puse resultante, pero es básicamente lo mismo. Después la actividad dice, calcula la magnitud y la dirección de la velocidad total que resulte de sumar los vectores velocidad del nadador y del río. Eso quiere decir que tenemos que calcular cuánto mide este vector. Para hacer eso, recordemos el teorema de Pitágoras. Como pueden ver, aquí tenemos un ángulo recto, eso quiere decir que tenemos un triángulo rectángulo. Entonces podemos hacer uso del teorema de Pitágoras para calcular la distancia desde este punto hasta este punto de acá. Tomando en cuenta que el total va a ser la hipotenusa y las otras dos velocidades son los catetos, yo tomo en cuenta entonces que el total al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. ¿Sí? O aquí ya hice yo todas las operaciones. El total va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 metros sobre segundo al cuadrado más 3 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es la raíz de 4, es 2 al cuadrado, es 2 por 2, son 4. Después metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, más 3 al cuadrado, 3 por 3 son 9, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Sumo 4 y 9, me da 13, y después saco la raíz cuadrada. Estas operaciones las pueden hacer sin problema en cualquier calculadora. Entonces con esto ya tengo yo cuánto es la distancia o cuál es el valor de la magnitud del vector resultante. Lo único que me hace falta es encontrar la dirección, ¿sí? Porque nos pide la magnitud y la dirección. Recordemos que la dirección es el ángulo que forma con respecto de la horizontal. ¿Sí? La horizontal en este caso es este, entonces necesitamos este vector de aquí. Para hacer eso, recordemos entonces que podemos hacer uso de la ley de senos y de cosenos. En este caso yo haré uso de la ley de senos. Recordemos que la ley de senos nos dice que un ángulo dividido entre, el seno de un ángulo dividido entre el lado opuesto va a ser igual al seno de cualquier otro ángulo dividido entre el lado opuesto igual al seno del otro ángulo dividido entre el lado opuesto. Es esto que yo tengo escrito aquí. En este caso, tenemos que el seno de cualquier ángulo entre el lado opuesto es igual al seno de otro ángulo entre el otro lado opuesto. De aquí yo voy a despejar el seno de A minúscula, para obtener que el seno de A minúscula es igual al lado opuesto por el seno de B entre B. Ahora, tomando en cuenta los valores que tenemos aquí, yo voy a tener este como mi ángulo A, entonces voy a calcular el seno de aquí. El opuesto va a ser 3 metros sobre segundo y puedo tomar cualquier otro lados y ángulos. Entonces tomaré este ángulo que sé que es de 90 grados y este lado. Entonces voy a obtener que el seno del ángulo que estoy buscando es igual al lado opuesto, 3 metros sobre segundo, por el seno de 90 entre lo que mide, aquí me equivoqué, este debería ser un 3, perdón. Ahora sí, lo que mide es la hipotenusa. El seno de 90 grados es 1, entonces únicamente tengo 3 metros sobre segundo sobre 3.6055 metros sobre segundo. Eso me va a dar de resultado 0.8320. Debemos de tener cuidado. En este caso, esto que estoy calculando aquí es el seno del ángulo. Aún nos hace falta calcular el ángulo. Para calcular el ángulo, voy a utilizar la función inversa. En lugar del seno, voy a utilizar el arcoseno o el seno a la menos 1. Calculo el seno a la menos 1 de esa cantidad y entonces me va a dar el ángulo, que en este caso tiene que ser negativo, dado que va hacia abajo. Muy bien. Posteriormente dice, utilizando la fórmula de la rapidez y el ancho del río, encuentra el tiempo que tardará el nadador en atravesarlo. Para ese punto debemos de tomar en cuenta que la velocidad con la que va a atravesar el río es únicamente la velocidad hacia el este. ¿Sí? En este caso no nos interesa cuánto es la velocidad total, o sea, cuando va hacia el sureste.
¿sí? Únicamente nos tomamos en cuenta hacia el este porque vamos a tomar en cuenta el ancho del río. En este caso, recordemos que el tiempo es igual a la distancia entre la distancia es el ancho del río, 70 metros, y la velocidad es la velocidad con la que va nadando el nadador, 2 metros sobre segundo. Entonces, obtenemos que el tiempo total son 35 segundos. Posteriormente nos dice, con el valor de este tiempo y la velocidad total, obtén el desplazamiento total del nadador. Recuerda que es un vector. Lo que nos dice es que si de aquí a aquí son 70 metros, ¿cuánto es este desplazamiento? ¿Sí? Tomemos en cuenta que ya tenemos la velocidad en este punto, ¿sí? La velocidad de este vector. Entonces únicamente tenemos que multiplicar la velocidad de este vector por el tiempo que está nadando. Entonces, tenemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, la velocidad es la velocidad total, el tiempo es lo que acabamos de calcular, y entonces tenemos que la distancia total recorrida, el desplazamiento total recorrido del nadador son 126.1925 metros. Después nos pone un problema, bueno, algo para reflexionar. Dice que si la velocidad resultante fuera como se muestra en esta figura, ¿qué es lo que cambió de dirección? ¿El río o el nadador? En este caso ustedes deberán de pensar qué es lo que acaba de cambiar la dirección para que el vector vaya hacia arriba en lugar de hacia abajo. Y deberán de explicarlo ustedes. Como pueden ver, esta actividad es bastante sencilla y bastante corta. La segunda actividad integradora de esta semana se llama movimiento de un paracaidista. En este caso, la actividad nos pone un problema. Recuerden que yo en estas actividades utilizo datos diferentes a los que ustedes tienen en la plataforma. El problema dice, un paracaidista hace un salto desde una altura de 5.000 metros. Después de cierto tiempo, la fuerza de resistencia del aire va aumentando hasta cancelar la fuerza de atracción con el suelo, cuando éste alcanza una velocidad de 12 metros sobre segundo. Y se encuentra a una altura de 2.000 metros. La ecuación que modela el movimiento del paracaídas, a partir de este momento, es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, el cual nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Nos dice, en tu documento, integra una portada con tus datos generales y los siguientes elementos. Sustituyamos los valores del planteamiento anterior de la ecuación del movimiento y calcula en qué momento el paracaidista tocará el suelo. Debemos de tomar en cuenta que el paracaidista se encuentra a 2.000 metros de altura. Esto quiere decir que tiene que recorrer 2.000 metros antes de llegar al suelo. Nuestra posición inicial, dependiendo del punto de referencia, puede ser 0 si tomamos en cuenta que el punto en donde empezamos a tomar la trayectoria, el centro, es justo en el momento en que alcanza la velocidad, o puede ser menos 2.000 metros, ya que va para abajo, si tomamos en cuenta también el 0 como el suelo. Aquí, dependiendo de lo que ustedes decidan hacer, va a cambiar un poco, sin embargo el resultado al final será el mismo. Yo en este caso lo que decidí fue que el punto inicial es en la parte más alta de donde está el paracaidista. Esto quiere decir que el paracaidista comenzará en 0 y terminará en 2.000 metros. Muy bien, entonces, como tenemos que calcular el momento en el que toca el suelo, eso quiere decir el tiempo, de esta fórmula podemos despejar el tiempo, que nos va a decir que el tiempo es igual a la posición final menos la posición inicial sobre la velocidad. En este caso, como les dije, mi posición final van a ser 2.000, la inicial van a ser 0 y la velocidad es de 12 metros sobre segundo. Entonces tenemos que son 2.000 metros entre 12 metros sobre segundo, son 166.6666 segundos. Este es el tiempo que el paracaidista tardará en caer. Posteriormente dice, grafica la ecuación que describe el movimiento del paracaidista usando la graficadora Desmos, a la cual podrás acceder a partir del siguiente enlace. La graficadora Desmos es
lo mismo, es muy parecida a la que yo había utilizado, que es GeoGebra, ¿sí? Entonces se utiliza exactamente de la misma manera. Ahora lo haré en esta graficadora porque es la que pide la actividad. Sin embargo, si ustedes quieren hacerlo en GeoGebra, también lo podrán hacer en ese software. Dice, nota, debemos de tomar en cuenta que en la graficadora vamos a sustituir XF por y T por X. Y debemos de ubicar en la gráfica el punto en el que el paracaidista toque el suelo. Y hay que tomar capturas de pantalla de este momento. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es que voy a copiar los datos de la fórmula tal cual la teníamos y únicamente voy a hacer unos cambios. Dijimos que la posición final van a ser 2000 metros, no recuerdo bien, sí, 2000 metros. La posición inicial son 0. Perdón. Bueno, voy a copiar los datos y ahora cambiaré. Entonces, voy a tener que X es igual a 2000. No, ¿qué? Ya, perdón. Lo estoy poniendo en el sentido opuesto. ¿Sí? La XF va a ser la Y. Entonces, vamos a poner que Y es igual a menos 2000 más 12X. En este momento, entonces, si yo me alejo, podemos ver la gráfica de cómo va cayendo. ¿Sí? Me empieza en el menos 2000 y cuando llega a 0 es en el punto que habíamos calculado. 166.6666666. Me podría acercar todo lo que yo quiera y veremos que es ese punto que ya se había calculado anteriormente. ¿Sí? Muy bien. Entonces ustedes van a tener que hacer una captura de pantalla de cómo les da el resultado. Dependiendo de cuál haya sido su punto inicial, el sistema de referencia que han elegido les puede salir de maneras diferentes. En este caso, en una me salió la pendiente hacia el otro lado, ¿sí? Sin embargo, podemos ver que la gráfica cruza al eje X en el 166.6666666. De igual manera. Para finalizar la actividad, dice, argumenta en 8 a 10 renglones qué tipo de movimiento describe la ecuación que obtuviste y por qué se trata de un movimiento de este estilo. Muy bien, como pueden ver, esta actividad es todavía más sencilla que la anterior y es bastante fácil y corta. Espero que con esto quede totalmente claro cómo se deben de realizar las actividades de esta semana y no tengan problema para realizarlas. Sin embargo, recuerden que yo estaré al pendiente de cualquier duda que tengan, ya sea por medio de mi correo electrónico, por medio del foro Aprendiendo en la plataforma o por medio de un mensaje directo en la plataforma. Espero que tengan un maravilloso día y que logren terminar todas sus actividades a tiempo. Nos vemos la próxima semana en nuestra siguiente sesión síncrona. Hasta luego.